Y ahora quiero hablar un poco sobre Lamine Yamal, pero irónicamente no para hablar tanto sobre su rendimiento, sino para hablar un poco del contexto social en el que está actualmente Lamine. Y para hablar de hecho de eso, yo lo que quiero decir es que Lamine se me hace un jugador maravilloso, pero yo lo que quisiera decir es que me da un poco de preocupación pese a eso la presión que le están intentando meter. Existen dos tipos de presiones desde mi punto de vista para Lamine. La presión pues que él mismo se ha puesto por ser buenísimo, y en segunda la presión que le están metiendo de manera intencional para intentar ponerlo nervioso, para ponerle presiones demasiado altas, y de esta manera pues que todo lo que no sea un triunfo absoluto pues sea un fracaso, y por ende que Lamine o se devalúe o poco a poco empiece a pues a irse para abajo. Da la sensación de que lo quisieran boicotear, como boicotear al punto de querer que le pase lo mismo que a Bojan Kirkic. Y yo no puedo decir que evidentemente soy aquí alguien ajeno a Lamine Yamal, ¿no? De hecho, bastantes veces he dicho ya que se me hace un jugador fantástico, y obviamente al ser un jugador como yo creo que debe de ser la mayoría, puedo decir perfectamente que considero que Lamine Yamal es el jugador que tiene que liderar el Barça en los próximos años. Se me hace un jugador, repito, espectacular, creo que es sensacional, pero creo que se están equivocando muchos a la hora de intentar no tener expectativas altas, pero sí intentar, digamos, manifestarse hacia Lamine Yamal con un fanatismo demasiado grande, porque al final lo único que pueden causar es que el jugador pues o se confíe o pase algo raro. Pero vamos a dejar eso de lado, vamos a hablar esta vez solo de los casos en los que estamos ante la presión de manera, digamos, a propósito que le están poniendo. Hace poco nosotros veíamos en redes sociales un mensaje que era que Lamine Yamal estaba no sé cuántos días sin marcar. No sé si decían 190 y algo, 160 y algo, una cosa así decían. No le presté demasiada atención porque se me hizo una tontería. Y la primera vez que yo vi esto fue específicamente desde el Chiringuito. Pasan los días y yo empiezo a ver que se empieza a repetir cada vez con más fuerza, y que todos empiezan a decir que Lamine Yamal no ha marcado no sé cuántos días, que si Lamine esto, que si Lamine el otro, no sé qué, tal. Y yo me empiezo a preguntar primero que todo dos cosas. Número uno, ¿por qué el ataque hacia Lamine? Cosa que evidentemente no me lo pregunto realmente para hacerme el interesante, porque en el fondo yo ya sé. Y en segundo, ¿por qué lo cuentan como días? Sabiendo que obviamente entre partidos pues hay generalmente 4 o 7 días. Entonces pues, si no marcas en un partido, como mínimo vas a tener pues ahí 7 días ya contabilizados, como si jugaras diario. El propósito de esto es inflar la estadística, que sea de 2 o 3 dígitos, para asustar. Entonces yo lo que pensaba ante esto era aquello, pero por otra parte se me hacía un poco tonto esa forma de intentar meterle presión, porque Lamine Yamal como tal es un jugador que es un perfil diferente, por ejemplo, al de Lewandowski y Rafinha. Yo, por lo menos por lo que puedo ver en las características de los futbolistas, yo lo que puedo decir es que, vamos a decir que Lamine es un futbolista que está hecho más que para el gol, está hecho para, pues el juego está hecho para la construcción. Yo cuando veo a Lamine jugar, tomando en cuenta el estilo que tiene, a mí la percepción que me da, que bueno, esto es algo muy subjetivo que solo él puede saber, pero a mí la percepción que me da es que no le piden que marque, que le piden que él esté por ahí construyendo juego, asistiendo, que esté generando pues situaciones de peligro, desborde, esta clase de cosas, porque no lo veo tan obsesionado con el gol. Si él estuviese más obsesionado con el gol, seguramente podría llegar a marcar, pero ¿por qué no lo hace? Pues porque él está para jugar para los demás, que es este rol de asistidor. A todos los futbolistas que tienen este tipo de características, de que tienen una buena calidad técnica, de que son jugadores buenos en la toma de decisiones, como él, pese a que obviamente pues le falta mejorar, por lo de, bueno, ser un jugador casi recién debutado y todo. A este tipo de futbolistas, como digo, se les da este rol de jugar para los demás. Es decir, tú no vas a estar aquí para golear, tú vas a estar aquí para asistir, porque claro, si a un futbolista así le utilizas para golear, le podrías sacar un buen rendimiento, pero si tú lo utilizaras más para algo que es lo suyo, como lo es claramente pues esto de jugar, dar esa calidad técnica, pues un rol que se adecua más a lo suyo, pues vendría a ser algo como todocampista, como creador de juego, organizador,
esto, y así por supuesto tú le podías sacar más rendimiento pese a que digamos el ratio de gol llegara a bajar. Entonces esto es algo que no es que yo esté descubriendo América o que yo esté haciendo algo realmente extraño. Esto es algo básico que se supone que entienden todos. Lamine Yamal es así, es un futbolista hecho para jugar más que para golear, y a mí la sensación de que me da es que Flick entiende esto perfectamente y por ende Lamine se suele mover por los sectores que se suele mover y suele hacer lo que suele hacer, el tipo de jugadas y pases. A mí no me da una sensación de que esté obsesionado con el gol o que busque marcar. A quien sí me da la sensación de buscar marcar, pero más por jugada de él, es a Rafinha y a Lewandowski un poco más en cuanto a finalizar lo que hagan los demás. Es decir, yo estoy aquí para darle el toque final. Entonces esto que es algo básico, que se puede entender que Lamine es un jugador que está hecho más para pues esta construcción que para otra cosa, no debería ser muy fácil de identificar o de reconocer entonces que Lamine no es que lo esté haciendo mal, simplemente pues por no marcar. No marcar es algo terrible cuando se supone que es tu principal función y vas y no lo haces, por las razones que sean, o el equipo está jugando mal, o a lo mejor pues físicamente tú estás mal, o a lo mejor resulta que no sé, pues te sientes, a lo mejor resulta que el jugador pues se siente sin confianza porque no está siendo titular, o a lo mejor resulta que les están pitando, la afición, o le están metiendo como a él presión desde la prensa, puede ser cualquier cosa, pero cuando tú no te toca tener ese rol y no marcas, estamos en un problema. Pero si no es tu rol principalmente o estás ofreciendo otras cosas diferentes, ¿de dónde, pregunto yo? ¿De dónde viene entonces la insistencia de dónde viene el problema, o que todos estén con esta actitud así tan reacia hacia Lamine Yamal? ¿De dónde? Evidentemente pues este es un intento de boicot, porque si nosotros nos ponemos a pensar realmente, entonces no hay básicamente ningún tipo de argumento como para creer que él está en una mala posición, que básicamente con su corta edad él esté logrando consolidarse como titular, y digo más, siendo pieza clave del proyecto, pues es algo que no solo es que lo pone en una mala situación, lo pone en una positivísima situación, realmente tomando en cuenta que ni siquiera es mayor de edad. Él debería estar inferior todavía a lo que es el Barça Atlético, o sea, todavía ni siquiera debería llegar a la máxima categoría inferior. Él debería estar todavía pues haciendo cualquier otra cosa, pero pues es un adelantado que está haciendo, en pocas palabras, cosas pues muy fuera de sí, muy fuera de su propio tiempo, de su propia realidad. Entonces este futbolista no tiene ningún sentido que se llegara, por ejemplo, a sentir pues presionado, o se llegara a sentir mal. A ver, sentirse así, puede sentirse así, por supuesto, digo, no es un extraterrestre, una cosa así, pero no tendría por qué darle ningún tipo de credibilidad. No debería, además de que las demás personas que suelen, digamos, hacer esto, nunca lo suelen hacer por buena fe. Entonces la presión que le quieren ya meter desde el principio se nota muy evidente, porque digamos, tomando en cuenta que en este caso el Barça suele sacar grandes futbolistas, seguramente ya se prevén que este va a ser un gran futbolista, y la única forma de intentar obstaculizar su desarrollo, ¿cuál es? Pues intentar que se vaya del Barça. Desde el PSG le ofrecieron mucho, se vio que él no aceptó, el club no aceptó, entonces esa vía no se puede. Si nosotros revisamos otras vías, como por ejemplo intentar que se lesione, pues no puedes hacer que se lesione de manera permanente, y eso sería muy inmoral, una línea roja. La única línea, ¿cuál es? Pues intentar hacer que se le suba la fama, o bien pues intentar que pues sí, tal vez intentar que el futbolista pues esté, digamos, confiado, y de la nada pues intentar como bajarle el piso hasta abajo y hacerle creer que está fracasando. Es decir, te pongo la barra muy alta y después te critico con extremidad para que sientas más duro la caída. Puede que sea lo que están haciendo, porque lo que no dicen es que realmente entre todo, Lamine, con todo este fracaso y estos supuestos días que no tenía sin marcar hace unas cuantas semanas, aún con todo eso, Lamine,
aunque no lo crean, tiene mejores registros y estadísticas que Vinicius. Y no es ni siquiera el que tiene mejores registros, ese es Rafinha el que tiene los mejores registros. Entonces, ¿cómo es posible que este jugador que tiene tan buenos registros esté siendo cuestionado así? ¿Por qué con uno sí y con otro no? Pues volvemos otra vez a la doble barra de medir. Lamine no tiene que sentirse intimidado, no tiene que sentirse mal, no debe sentirse afectado en ningún sentido. La única razón por la cual debería sentirse así es mal porque estén intentando obstaculizar su desarrollo, tirarlo. La presión que están intentando meterle, o a veces incluso al revés, con los sobrehalagos, ¿no? Estas comparaciones de que si va a ser Messi, una cosa así, cosa que, hombre, pues son palabras mayores, ¿no? Porque si nosotros hablamos de Messi, estamos hablando del mejor futbolista del club en toda la historia. Entonces, si nosotros queremos hablar de algo así, pues a ver, en un principio pues volvemos a lo mismo, otra vez pone la barra muy alta y todo lo que no sea un triunfo pues a lo Messi, que eso será casi imposible, pues quiere decir que es un fracaso. Entonces estas comparaciones de que si va a tener el mismo nivel, o directamente estas críticas que parece que todos o están de acuerdo que es o el mejor de la historia o es el peor, son las que intentan desestabilizar, porque en un principio ni es el peor ni es el mejor. O sea, hemos tenido jugadores hasta el momento mejores, que dependerá de cuánto él pueda progresar. Y en cuanto a otras cosas de ser el peor, pues tampoco es el peor. Es el jugador, de hecho es uno de los jugadores más determinantes que tenemos actualmente, y con este nivel yo creo que sí se le podría comparar con otros jugadores que hemos tenido antes, que ni teniendo cosas extra como más tiempo de carrera o incluso más formación o una cosa así, ni siquiera así llegan a ser tan determinantes como él. Entonces, ni es el peor jugador de la historia, ni es un jugador que no valga para nada, y tampoco es un futbolista que tú digas es que este es Messi. Dependerá de cuánto pueda progresar. Pero estas comparaciones, estos intentos de poner la barra alta es lo peor que se puede hacer. ¿Qué es lo que hablábamos precisamente con el tema de Rafinha y la confianza y la soberbia? Pues que al final todo esto es mortal. Es mortal porque lo único que va a causar es tu propio boicot. Pues aquí es exactamente igual. Si tú te confías y si tú crees que Lamine es el mejor porque le están metiendo presiones de la prensa para que, o de las expectativas, o para primero vender una imagen muy alta de él y después empezarlo a criticar, como estas semanas de que si no marcaba y no sé qué. ¿Cuál es el problema de que se llegara a confiar por estas situaciones? Pues que no vas a entrenar igual. Bueno, te va a pasar lo que le pasó al Barça después de Luis Enrique. Claro, como ya habían ganado, sabían que eran buenísimos. Entonces, ¿qué hacían? Pues que entrenaban menos, entrenaban peor. No hacían las cosas bien en cuanto a intensidad dentro del campo. El trabajo de prevención de lesiones se deterioró. Creo que directamente las normas de conducta desaparecieron. Un anarquismo total dentro de ese vestuario. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que al final, si tú le aplaudes demasiado a niveles que digamos no son sanos ni nada por el estilo, pues vas a causar que se desvía. Y tú, por el contrario, si estás todo el tiempo así, que si Lamine esto, que si Lamine el otro, que si no marca, que si esto, ¿qué es lo que vas a causar? Vas a causar que el jugador se venga abajo. Entonces, este ámbito de querer manipularlo y de querer incluso hasta crear sectores del barcelonismo que por una parte estén radicalmente en contra de él o radicalmente a favor de él, pues es lo que destapa y lo que delata simplemente lo que son muchos desde la prensa. Porque esto ya no es una cuestión de que muchas veces los periodistas no sepan analizar, porque claramente no son directores técnicos, o muchas veces tampoco ni siquiera gente que les gusta el fútbol. Esto ya directamente ya ni siquiera es de saber, es una cuestión de mala fe. Mala fe, o sea, hay malas intenciones detrás de esto. Tú no puedes soltar estos comentarios teniendo buena fe. Sería una cosa muy rara y casi anormal. Entonces, el chiste con esto es que todos y cada uno de los que están intentando meterle esta presión insana, este tipo de presión distorsionada, que quieren alterarle totalmente la visión de la realidad y también quieren también alterar la propia percepción del aficionado, pues simplemente son
son personas que dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear porque si un jugador está en proceso de desarrollo, ¿cuál es la intención o cuál es la razón como para intentar obstruirlo? Posiblemente tirarlo. ¿Por qué? Pues porque no vaya a ser que vaya a ser un jugador maravilloso y al final, pese a que no sea Messi, sea un jugador que afecte a otros equipos por darle demasiado al nuestro. Ese es el chiste y el truco aquí. Entonces, pues nada, lamentable por parte de ellos y